la variante inglesa presente no solamente en Guayaquil, se está hablando también de la variante brasileña, que ya estaría en territorio nacional, esto por obra y gracia de migrantes haitianos y africanos que estarían entrando al país ilegalmente a través de la provincia de Orellana, siguiendo la vía fluvial del río Amazonas. Incluso se habla por obvias razones de la variante africana. Es decir, hay muchos elementos que estarían intensificando los contagios. Para examinar este tema, le agradecemos la presencia del doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médico de Pichincha. Doctor Álvarez, buenos días. Este es el único factor que ha significado pues el nivel de contagios tremendo que tenemos en estos momentos. A cifras de ayer, 335.681, con un incremento voraz tremendo, 11.100 solamente en la semana pasada. La semana antepasada también tuvimos un incremento similar y la tercera semana fueron 10.000 los contagiados, 16.956 fallecimientos hasta el momento en el país. Doctor Álvarez, buenos días. Doctor Álvarez, si usted puede activar el audio, tenga la bondad. Ahí Sí, está. buenos días. Gracias, doctor. Un saludo a toda su audiencia. Le manifestaba que estamos muy preocupados. La tendencia sigue hacia el alza. El aumento es sostenido. Ese aumento está causando un desgaste en el sistema sanitario y obviamente el sistema sanitario va a haber un momento que esperamos no sea muy cercano, que si no se hacen medidas de contención adecuadas, va a colapsar. Y el colapso quiere decir que va a haber una respuesta mínima o nula y el virus estaría de una manera descontrolada en el país. Hemos visto que existen dos variantes que están en Guayaquil, ya científicamente y con una evidencia científica que la han detectado, que es la variante de Nueva York y la variante inglesa. La variante inglesa por parte de la OPS manifiesta que prácticamente estaría ya como en prácticamente todas las provincias por este sistema de movilidad que tenemos. La variante brasileña todavía no tenemos datos de los laboratorios, tanto de la Universidad de San Francisco como la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, que nos den una evidencia de que ya está en el país, pero obviamente puede estar. Eso nosotros tenemos que manejar la situación. Ahora, ¿a qué distancia estamos, doctor Álvarez, de tener pues ese colapso hospitalario? Usted habló la semana pasada de llegar a esta fase 4 de la pandemia. Mucha gente no la conoce, que de alguna manera es el hecho de que los médicos se verán en una opción desesperada por definir a quién atiende y a quién no. Esa es una de las consecuencias de la fase 4. La fase 4 es cuando la demanda es tan excesiva que el sistema sanitario tiene una respuesta mínima o casi nula, o mínima o nula. Entonces, el virus ya prácticamente ha desbordado todo el contingente sanitario y se encuentra incontrolable. La transmisibilidad es aumentada, el índice de mortalidad es elevado, las listas de espera para cuidados intensivos se eleva porque con las camas estarían completamente saturadas a nivel nacional, tanto públicas como privadas, y esto ocasionaría esa situación crítica en las cuales los médicos, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, cuando se encuentra esta fase 4, hacen una suerte de tamizaje, un triaje y se decide quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir y quién no. Y eso es muy triste. Ese es uno de los elementos más tristes porque aumenta la mortalidad y usted tiene que decidir de acuerdo a la situación de uno y de otro paciente. No queremos llegar a eso, no queremos que el país viva eso, no queremos ver esas imágenes que vimos hace un año en Italia, y por eso nosotros estamos exhortando a la población para que la población tenga responsabilidad. Estamos exhortando a los candidatos para que esta semana se restrinjan en realizar las concentraciones y sobre todo los mítines de fin de campaña, porque si bien la comunidad respondió al llamado de las autoridades de los COEs en el feriado de Semana Santa, pero todo lo que hemos trabajado en esa situación se va a ir al traste si tenemos concentraciones masivas por cierre de campaña. Bueno, ¿y qué decir del día de las elecciones?
¿Qué le dice usted a las autoridades en ese sentido, a las autoridades electorales? Recuerde usted cómo fueron las elecciones de la primera vuelta, pues, ¿no? Bueno, estas elecciones nosotros las consideramos que no, si es que existe una organización adecuada, no se va a volver a ver eso. Porque por ahí, por una situación incluso de las características, solo es una papeleta, la gente no se va a demorar mucho, entonces se tienen que abrir los centros de votación y se tiene que mejorar. Pero a nosotros no nos preocupa eso. Nos preocupa más las acciones que rompen las medidas de bioseguridad en los mítines políticos. Vimos en este fin de semana que los dos candidatos hicieron mítines con mucha gente. Sabemos por la experiencia del fin de campaña de la primera vuelta que van a tener concentraciones masivas y esas son las que aumentaron los casos y en ese momento está muy eufórica, no mide las consecuencias de su de la violación del distanciamiento, de no utilizar mascarillas. Menciona este problema, el aumento de transmisibilidad en esta semana que consideramos mucho más riesgosa que el feriado de Semana Santa. Ahora, la advertencia que usted hizo la semana pasada, doctor Álvarez, fue en el sentido de que el gobierno nacional debía declarar un estado de excepción. Bueno, ya se lo ha declarado, pero no sé si en las condiciones en que usted y el gremio médico lo esperaba. Bueno, nosotros habíamos manifestado que por este momento se aconsejaba hacer un estado de excepción. Nosotros le decíamos en zonas o lo que hicieron focalizado, casi lo mismo, porque esa es la primera medida. Cerrar todo el país, concentrar a todo el país, aislar a todo el país no es lo adecuado. Entonces, un aislamiento selectivo, lo que nosotros habíamos solicitado. También habíamos solicitado el cierre de parques nacionales, todo eso se nos escuchó. También solicitamos que la ley seca, y eso no comprendemos por qué tiene que haber un horario de la ley seca. La ley seca tiene que ser permanente. Las 24 horas del día es un sacrificio que se pide a la población, un sacrificio que se pide a los estamentos económicos y productivos, porque es importante. También habíamos solicitado y estamos solicitando, eso no depende del COE, sino del Consejo Nacional Electoral o de la conciencia de los candidatos que se restrinjan las movilidades. Hemos sido muy reiterativos en esta situación porque la consideramos que es el mayor riesgo, porque están en todos los lados, en todos los sectores, en todas las provincias, no están focalizadas estas concentraciones en provincias grandes, sino en todas, y eso hace que la transmisibilidad también aumente en esas provincias que aparentemente estaban en menor número, como la usted vio el fin de semana en zonas indígenas, los dos candidatos concentraron a miles de personas en actos de proselitismo que elevan ¿cómo es el índice? Si nosotros estamos criticando fiestas clandestinas de 200, 300 personas, pero tenemos concentraciones políticas de miles de personas, ¿a dónde vamos? Claro. A la vez, doctor Álvarez, hay un proceso de vacunación. Se esperaba que pues para el fin de marzo se cumpla la supuesta planificación que tenía el Ministerio de Salud, que hablaba de que 1 millón de vacunas iban a llegar hasta el 31 de marzo. La verdad es que no llegaron tantas y el día jueves llegaron 67,000 vacunas. En todo caso, ¿cómo se están administrando estas? Hasta el momento se tiene 204,000 vacunados en el país, de los cuales 78,000 ya tienen las 2 dosis. Bueno, nosotros tenemos que ser muy claros y vamos a decir la preocupación que tenemos. No se ha cumplido la fase 1. Se debía cumplir, se debía vacunar hasta el 31 de marzo a todos los médicos del sistema público y privado, tanto de primera línea como los que no están en primera línea, y no se ha cumplido. Solo en la ciudad de Quito nosotros tenemos una lista de 2.500 médicos que no se han vacunado, que se vacune. Nosotros hemos hecho toda la logística, Edgar, en el colegio médico hemos contactado a los médicos, tenemos ya la base de datos de los médicos. Estamos proponiendo incluso hacernos cargo de la situación de insumos, que eso sería un ahorro para el Estado. Estamos proponiendo una red de call center para que nosotros podamos comunicarnos con nuestros médicos y organizar las vacunas.
estamos, toda la logística la vamos a dar nosotros. Necesitamos solamente las dosis de las vacunas y son 3 semanas. Cada semana nos hacen cambiar de matrices, cada semana enviamos las matrices y hasta la fecha 2.500 médicos en la ciudad de Quito no son vacunados. En la provincia de Pichincha no están vacunados. Esto quiere decir que el proceso de vacunación no está yendo de acuerdo a lo programado. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, mejorar. Pero, Edgar, tampoco es que el proceso de vacunación es la panacea. Tenemos que ir conjuntamente con fortalecer las medidas de bioseguridad, la situación del proceso de contención y también invertir en la compra de pruebas de diagnóstico, porque si nosotros no sinceramos los datos y seguimos en ese subregistro, no podemos hacer proyecciones estadísticas ni podemos hacer respuestas epidemiológicas. Si no hacemos estas 3 cosas al mismo tiempo, el futuro va a ser muy incierto. ¿Cómo se procede a vacunar a las personas adultas mayores si no se ha concluido la vacunación del personal de primera línea? A ver, Edgar, se puede hacer, lo ideal es hacer simultáneas todas estas situaciones. ¿Cómo podemos hacer simultáneas? Primero, teniendo las vacunas. Segundo, formando un grupo de vacunadores. Yo he visto y me parece adecuado, en algunas universidades ya están convocando a los alumnos de últimos años para formarles como vacunadores. Necesitamos dentro de la logística los lugares, tenemos lugares, todas esas escuelas y colegios que están en este momento desocupados, se los puede convertir en centros de vacunación. Y también necesitamos pues el compromiso del Ministerio de Salud Pública del Estado para con toda esta logística, vacunas, logística, personal de talento humano, poder empezar a hacer la vacunación masiva. Pero lastimosamente se nos promete 1 millón de dosis, llegan 600, si llegan 70.000, 80.000 y van llegando a cuentagotas, y así como van llegando poco a poco, no estamos seleccionando, no estamos tamizando la prioridad de quienes tienen que ser vacunados. Yo saludo que a las personas de la tercera edad ya estén vacunando, los saludo. Pienso que es uno de los sectores más vulnerables y de acuerdo a lo que se está haciendo, de acuerdo al grupo de edades, es lo adecuado. Pero Pero también ahí no hay una dejemos a de un cal y lado. una de arena. Usted ha podido observar, ha podido escuchar los diferentes testimonios. Hay algunas personas que sí, efectivamente, los han llamado para que se vacunen en tal lugar y en tal hora, pero hay otras adultos mayores que tienen que soportar la lluvia, el sol durante 5 o 6 horas en la intemperie. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Eh, Edgar, en eso también hay que tomar en cuenta la idiosincrasia del ecuatoriano. Nosotros hemos visto en todos los niveles en los cuales se está haciendo la vacuna que no se respeta la programación. Por todo, ¿por qué? Primero, en los primeros días de la vacunación, las vacunas llegaban 2 o 3 horas tarde a los centros de vacunación. Después, se organizaba en los grupos y se les decía que llegue 30 minutos antes y llegaban antes. Querían que porque llegaban antes se vacunen. Después, esta falta de organización en el Estado en el que no existe una educación para la población de cuándo, cómo y debe vacunarse. Todas las personas que han recibido la llamada por teléfono o el mensaje por WhatsApp pueden ser vacunadas. Así que si usted ve que existen colas y que no han sido vacunados, no es porque no estuvieron las vacunas, sino porque no estaban en ese grupo, en esa planificación. Eso hay que ser claro, porque la planificación tiene que ser exacta. No pueden ni faltar dosis, ni tampoco pueden sobrar dosis. Tiene que ser exacta, porque si se sobra una dosis está desperdiciada. Entonces, esto es lo que se tiene que mejorar, estas situaciones, y esto es lo que te tenía que hacer en la fase 0, ¿verdad? Lo que pasa es que la fase 0 inició con otra situación muy irregular, con una situación no técnica, sino personal, familiar y política, y no se detectaron los errores en la fase piloto, y recién en la fase 1 estamos detectando los errores y se están corrigiendo todas aquellas debilidades. Bueno, lamentablemente la improvisación ha sido la característica del proceso de vacunación. Ya le ve usted al nuevo ministro que a pesar de tener COVID, él está infectado, esperemos que ya haya salido pues de esa fase. Él reconvenía a sus directores, a sus viceministros, subsecretarios, los increpaba incluso porque no sabían, nadie sabía en el ministerio cuántas dosis hay y cómo se procede a la vacunación.
Así es, Edgar, falta de un proceso adecuado es desde el inicio. Prácticamente nosotros estamos, lo que estamos es acarreando todos aquellos problemas que ocasionó esa gestión tan errónea y mala por parte del doctor Ceballos, no solamente en la vacunación, sino en todo. Entonces, en este momento, como le dije, se están corrigiendo las cosas al andar. Y una de las situaciones que se debe corregir es que la campaña de vacunación tiene que ser incluyente en todos los sentidos, no solamente en el proceso de administrar la vacuna, sino incluyente en el proceso de organizar a todos los elementos de la sociedad para que cada uno de esos colaboren en el proceso de vacunación y lograr, en caso de que lleguen, porque eso siempre hay que poner, en caso de que lleguen un gran número de vacunas, en el menor tiempo posible, lograr una inmunización de la mayor parte de las personas del país. Si nos llegan 1 millón de dosis, tenemos más rápido posible y así estar esperando que vayan llegando las dosis e ir haciendo una campaña de un proceso de vacunación adecuado, técnicamente respaldado, Edgar, porque esa Bueno, situación de las zonas, de las fases, todas esas mentiras de la fase cero, es lo que nos está ocasionando tanto problema en este momento. para esta semana se espera 1 millón de dosis de Sinovac, esta vacuna de China. Eh, pero bueno, esperemos que realmente haya un poco de coherencia en las autoridades en este proceso. Pero cada uno tiene sus responsabilidades, doctor Álvarez. Lamentablemente hay grupos ciudadanos que no la asumen de ninguna manera, a pesar del estado de excepción, a pesar del toque de queda, pero se ha reportado en las últimas horas que seguían las fiestas, seguían pues estas francachelas de 30 personas en espacios mínimos a beber del mismo vaso, de la misma botella. Y así en todo el país. ¿Qué sucede con los ecuatorianos? Edgar, no soy partidario de las sanciones, pero en este momento hago una excepción. Se debe sancionar de la manera más rígida, con todo el peso de la ley, a todas aquellas personas que fomentan, organizan y realizan este tipo. Se tiene que sancionar desde la persona que vendió o donde adquirieron ese licor. Si hay fiestas clandestinas, pues se tiene que sancionar desde el dueño del lugar donde se hicieron estas fiestas. Entonces, en este momento necesitamos sanciones drásticas y duras, ejemplarizadoras. No solamente, no necesitamos que esté el control que sea mínimo. Mire, yo ayer regresé de la provincia de Imbabura y estuve en la Panamericana Norte, desde las 8 de la noche hasta las 9 de la noche, 1 hora en el trayecto en la Panamericana Norte, y no hubo un control. Claro que sí tengo que felicitar, porque tampoco había un número elevado de autos, era el número mínimo. Entonces necesitamos hacer un control. Yo siempre he dicho, aquí en la ciudad de Quito, antes de la pandemia, en el pico y placa, era un control, pero excesivo. Pero los municipales estaban, pero al acecho, en las entradas, en el trébol, en la subida a Pijo, a Guápulo, estaban, pero al acecho. Ahora que la situación es más restrictiva, tiene que haber más control, es mínimo el control. No sé qué es lo que ha pasado. Tal vez será la situación del temor que tienen los agentes municipales, los agentes de la fuerza pública y del ejército, pero si estamos en un estado de excepción, la fuerza pública, el ejército, tiene que imponer su control para que la gente vea. Si ayer alguna persona estuvo circulando por la Panamericana Norte a la misma hora que estuvo, iba a decir, no hay ningún control, sal nomás, si no pasa nada, no hay controles, y ese es el problema. Ahí se va inculcando el relajamiento a la población. Entonces, no solamente culpemos a la población por el relajamiento, sino hagamos un mea culpa a todos los sectores que conformamos el Estado, porque cada uno de nosotros tenemos que ser corresponsables con la comunidad. ¿Qué le dice usted a la comunidad, dadas las condiciones, incluso dado el estado de excepción, pero sobre todo, dadas las cifras de contagiados, de fallecidos y sobre todo la capacidad, no sé si existe, de admisión en los hospitales? Bueno, el mensaje es ese. Hay que cuidarnos.
hay que ser solidarios, hay que ser disciplinados con nosotros mismos. El momento que nosotros violamos todas aquellas normas de prevención, lo que estamos haciendo es poniendo en riesgo a nuestros familiares. Y desde nuestros familiares estamos poniendo en riesgo a nuestra comunidad. Y con nuestra comunidad estamos poniendo en riesgo al país. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que empoderarnos, que si es que nosotros nos relajamos, somos la puerta abierta para que el virus entre a la familia, a la comunidad y al lugar donde vivimos. Entonces, hay que hacer un sacrificio. Si no queremos llegar a medidas radicales como el confinamiento total, pues hagamos un sacrificio en este momento. El sacrificio es evitar las aglomeraciones, evitar las fiestas clandestinas, evitar todas aquellas acciones que no son productivas y que ocasionan un alto riesgo. Porque si nosotros tenemos que trabajar, obviamente en nuestros sitios de trabajo estamos con el aislamiento, cumplimos todas las normas. Y no es lo mismo que estar trabajando con las normas de bioseguridad a salir del trabajo y reunirnos y hacer una reunión entre 10, 15 personas que violentamos todo aquello. En el trabajo sí estamos con mascarillas y en esta reunión sí. Los mismos que estamos con mascarilla en el trabajo, afuera nos quitamos. Entonces, ese es el mensaje. El empoderamiento de la comunidad, tenemos que empoderarnos del problema. No es que nunca nos va a dar, si nos da, estamos con problemas económicos, de salud, incluso familiares. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar que sí, que tenemos que defendernos, que tenemos que cuidarnos, porque en algún momento con este virus, con esta variante a nivel nacional, el riesgo de tener, de infectarnos, si es que no seguimos las medidas de bioseguridad, es elevadísimo. Eso se tiene que entender. Muy bien. Muchas gracias, doctor Álvarez, por estas apreciaciones y sobre todo por estas conclusiones, las cuales suscribimos totalmente. Gracias por esta charla. Gracias por su tiempo.